Desde el siglo XVII, con la coronación de Pedro I en 1613, la dinastía Romanov gobernó Rusia a través de la figura del zar o la zarina, según el caso. En el siglo XX estaba encabezada por el zar Nicolás II, su mujer Alejandra, sus hijas María, Olga, Tatiana y Anastasia, y su único hijo heredero, Alexei. La zarina Alejandra se mostró completamente contraria a cualquier tipo de mejora en la vida del pueblo ruso que supusiera una reducción de sus privilegios. Al llegar a 1900, Rusia era un país atrasado y cuya economía y sustento poblacional se basaba casi exclusivamente en la agricultura. Se mantenía un sistema social que promovía la desigualdad al conceder privilegios a una clase aristocrática que dirigía el país, mientras que la gran mayoría de la población pertenecía al pueblo llano y vivía sus necesidades relegadas a los caprichos de la nobleza. Con ese panorama, la tensión no hacía más que crecer y las protestas de las clases bajas se hacían cada día más comunes. Poco a poco fueron dándose una serie de eventos, los cuales iban desencadenando paso a paso la revolución. El Domingo Sangriento. En 1904, los trabajadores de las imprentas pidieron cobrar por cada letra, como hasta entonces, y también por los signos de puntuación. La negativa hizo que se convocara una huelga que pronto se extendió a todo el país. El 22 de enero de 1905 tuvo lugar lo que muchos historiadores consideran como el antecedente directo de la Revolución Rusa. Ese domingo, unos 1200 obreros se reunieron para protestar pacíficamente ante el Palacio de Invierno. Incluso portaban retratos del zar y cruces. Nicolás II no estaba en su residencia oficial, pero sí su tío Vladimir Alexandrovich, quien ordenó a la Guardia Imperial abrir fuego indiscriminadamente y provocó 200 muertos y 800 heridos. El acorazado Pote. En junio de 1905, los marineros del acorazado ruso Potemkin realizaron un motín y acabaron con sus superiores, ya que sospechaban que pretendían fusilarlos por haberse negado a comer carne podrida. Desde ese momento, la tripulación inició un viaje que duró poco, pero esto los convirtió en un símbolo del descontento popular y las malas condiciones a las que estaba sometida gran parte de la población. Llegando a la ciudad ucraniana de Odessa, el Potemkin se unió a la huelga que estaba allí teniendo lugar y abrió fuego contra un teatro de la ciudad en el que se estaban organizando la represión zarista. Plantó cara a dos escuadrones enviados por ellos para hundirlo. Sin embargo, finalmente no hubo enfrentamiento. Puso fin a su viaje en el puerto de Feodosia, donde atracó para reponer carbón, y su tripulación fue emboscada, detenida o asesinada. La Revolución de Febrero. En febrero de 1917, una huelga multitudinaria del entonces Petrogrado, actual San Petersburgo, se convirtió en una protesta de la clase obrera que se extendió por toda la ciudad en los siguientes días. El ejército, maltratado por su participación en la Primera Guerra Mundial, no disponía de los medios suficientes y la situación se descontroló. Las protestas resultaron con cientos de muertos, principalmente trabajadores. Nicolás II y el gobierno de Kerensky. El 2 de marzo, Nicolás II se vio obligado a abdicar. Se formó entonces un gobierno provisional encabezado por Alexander Kerensky. Este cambio derivó en un clima de ilusión y sentimiento de liberación, durante el que se legalizó la libertad de prensa y de reunión y se permitió el regreso de exiliados políticos. Aunque en los primeros momentos de ese gobierno fueron relativamente pacíficos, las distintas fuerzas que buscaban ocupar el vacío del poder comenzaron a organizarse. Conforme la situación se desestabilizaba, Kerensky recurría más a menudo a la represión. El regreso de Lenin del exilio. La madrugada del 3 de abril, una masa eufórica recibía a Vladimir Lenin en su regreso a Rusia desde el exilio. El líder político hizo uso de su conocimiento sobre las teorías de Marx y Engels y de sus excelentes habilidades de oratoria para reafirmar su posición como pieza clave del movimiento obrero. Poco después de su llegada, publicó su tesis de abril, en el que defendía que el siguiente paso era transferir el poder al proletariado a través de una revolución. Created using Powtoon.